esta que espero sea una conversación durante las próximas 2 horas aproximadamente, que me ha tocado poder estar con ustedes en y tratar este tema vinculado a este es el sexto módulo que tiene que ver con derechos humanos y personas en situación de vulnerabilidad. Yo quiero saber si es que tengo permiso para poder proyectar. Claro, doctor, es licenciado, está como coanfitrión. Perfecto. Entonces, empezaré a proyectar entonces la presentación en este instante. Me confirman, por favor, si les es posible ver la pantalla. Sí, se mira, licenciado. Perfecto, muchas gracias. A ver, me gustaría empezar entonces la presentación. Comentándoles un poco, vamos a hablar un poco sobre derechos humanos, la atención a poblaciones vulnerables, personas con discapacidad, personas vulnerables, ¿no? Enfoque género y derechos humanos es más o menos la presentación en este temario. No sé si me están viendo, por favor, confírmeme, por favor. Creo que no. Dejo de verse la pantalla. Se ha dejado de ver la pantalla. A ver, dame un segundo, por favor, que eso parece que era lo que estaba viendo que se había complicado. Un segundo. Bueno, entonces, para empezar, quería hablar un poco sobre los derechos humanos. Y empezar a decir es que los derechos humanos, para entender un poco los derechos humanos, hay que entender también un poco la naturaleza de la Organización Internacional de los Derechos Humanos. Mejor dicho, la Organización de Naciones Unidas y la Carta de San Francisco. Y las Naciones Unidas es un organismo multilateral, internacional, que nace esencialmente como producto de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, los países deciden desarrollar una nueva institución, una nueva institucionalidad pública internacional que les permita tener un nuevo enfoque de integración regional y a través de este nuevo enfoque de integración regional desarrollar mejor dicho, instaurar un conjunto de instrumentos y mecanismos internacionales que permitan a los diferentes estados alrededor del mundo tener un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden que permita esencialmente la cooperación internacional y a su vez permita establecer un marco de derechos. Creo que ahora sí ya estamos con la presentación. Me disculpo por este pequeño inconveniente. Entonces, en este marco, como les decía, lo que tenemos es la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas como este nuevo órgano internacional y referente para desarrollar a través de él cooperación internacional, pero no solamente desarrollar cooperación internacional, sino que a su vez
desarrollar un conjunto de instrumentos internacionales que garanticen las diferentes libertades, pero también el bienestar de los seres humanos. En este contexto, entonces, luego de la declaración, de la Carta de San Francisco, mejor dicho, que da origen a las Naciones Unidas, se empieza a discutir lo que vamos a conocer como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero antes de entrar en este tema, con mayor detenimiento, quisiera presentar un poco entonces los alcances de los temas que vamos a ver. Vamos a ver un poco la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de los derechos de las personas con retardo mental, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, la Declaración sobre las Personas Sordociegas y el Decenio Mundial de las Personas con Discapacidad. Este último tema de las personas con, todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, vamos a englobarla y hacer más o menos el recorrido de lo que ha ocurrido durante la primera mitad del siglo XX y cómo después de más o menos, después de un poco más de 50 años de discusión sobre los temas de discapacidad, se logró concretar la primera convención del siglo XXI en referencia a temas de derechos humanos, que tiene que ver con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entremos entonces ya en materia para hablar un poco sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son parte de la discusión desde la creación de los estados y que se ha discutido también con los denominados derechos del hombre. En ese sentido, como dije, la creación de la Organización de Naciones Unidas inicia un proceso de discusión a fin de construir nuevos instrumentos internacionales bajo la lógica mucho más liberal que ayude a tener un orden internacional y que entregue un conjunto de obligaciones a los diferentes estados a fin de garantizar los derechos, las libertades y el bienestar de las personas que se encuentran al interior de sus estados nacionales. En consecuencia, los derechos humanos, entonces, desde esta concepción, digo, de la mitad del siglo XX en adelante, se convierten en este conjunto de garantías jurídicas de carácter universal. Este tema de carácter universal ha sido muy discutido entre los diferentes juristas, tomando en cuenta que se entiende este carácter universal sobre todo dentro de lo que conocemos como la civilización occidental, dado que en algunas otras partes del mundo todavía el desarrollo y digamos la adaptación al derecho interno es todavía un poco complejo, vinculado esencialmente por el conjunto de principios que llevan estos derechos conocidos como el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, la mayoría de los países que conforman las Naciones Unidas han suscrito o se han adherido a estos instrumentos internacionales de los derechos humanos. Entonces, como les decía, los derechos humanos obliga pues a los estados, que son esencialmente estos entes que deben garantizar estos derechos, pero también obliga a otros sujetos de derecho, como los organismos internacionales, pero también a sujetos individuales, ¿ya? Para garantizar estos derechos. ¿Y por qué me refiero también a sujetos individuales? Porque cuando hablaremos, no va a ser parte de esta discusión, pero los derechos internacionales, el derecho vinculado a los derechos del niño,
tiene a los padres como los principales garantes de los derechos del niño junto con los estados, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de actores, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, pero también individuos que son obligados a través de este cuerpo de garantías jurídicas de carácter universal a fin de garantizar el goce y el pleno disfrute de las libertades, el bienestar, pero sobre todo de garantizar la dignidad humana. ¿Cuáles son las principales características de los derechos humanos? Entonces, los derechos humanos son universales, es decir, al momento de que se entiende que los principales países han suscrito los diferentes acuerdos internacionales vinculados al derecho internacional de los derechos humanos, estos derechos se convierten en derechos de carácter universal. Si bien hemos dicho que hay cierta discusión frente a algunos juristas vinculado a la universalidad de estos derechos, en la academia se entienden estos como universales. Estos derechos también se entienden como inalienables, que son, vienen como parte de la naturaleza del ser humano. Pero además, estos derechos contribuyen a entender el sentido de la igualdad, es decir, el simple hecho de ser un ser humano, no importa si uno es hombre o mujer, si pertenece a un grupo étnico en específico, si tiene algún tipo de condición, si es una persona con discapacidad, es decir, bajo ningún concepto los derechos humanos pueden ser limitados a las personas. Claro está que desde la perspectiva jurídica los derechos humanos no son absolutos, es decir, hay cierta relatividad en los derechos. Sin embargo, estos no pueden ser limitados, salvo excepciones que están contempladas en los diferentes pactos que también veremos de forma rápida. Son iguales, indivisibles e interdependientes, es decir, la concreción o el goce de un derecho humano está atada, ligada a otro. Esta idea de interdependencia se ve mucho mejor al momento de la lectura de los diferentes pactos vinculados a los derechos civiles y políticos, entendidos como derechos de primera generación, y también a los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. No hay forma, por ejemplo, de poder ejercer el derecho a la educación si es que uno no tiene garantizado el derecho a la salud. Porque sin salud, sin vida, no hay posibilidad de ejercer el derecho a la educación. Pero tampoco, si uno no goza de salud, si no ha gozado de educación, la posibilidad de gozar del derecho al empleo y de un empleo decente es mucho más complejo. Entonces, ahí es donde se ve la interdependencia de los diferentes derechos humanos. Otra de las características es que tiene un acento particular en los estados y los agentes estatales, que son aquellos órganos que deben garantizar el pleno goce y disfrute de los derechos humanos de cada individuo o de colectividades al interior de sus fronteras nacionales. Estos derechos también, al ser los derechos humanos, al tener un cuerpo jurídico de carácter internacional, son también garantizados por la comunidad nacional. Y por cierto, el derecho internacional de los derechos humanos es recogido por el derecho interno y adoptado o transformado al interior de las normas jurídicas nacionales. En ese sentido, hay plena garantía del derecho internacional de los derechos humanos al interior de cada uno de los estados. Y esto quiere decir que hay una obligación de los diferentes
de los diferentes estados para cumplir no solamente con sus ciudadanos, sino también a través del conjunto de mecanismos y órganos que ha generado el derecho internacional de los derechos humanos, a fin de dar cuenta a la comunidad internacional de cómo se vienen garantizando estos derechos, el pleno disfrute o goce de los derechos humanos por parte de todos los ciudadanos. Por otro lado, quisiera mencionar que aquí en este cuadro presento los principales instrumentos de derechos humanos del que el Perú es parte. ¿Ya? Entonces aquí van a ver, voy a mencionar rápidamente algunos: el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, aquellos vinculados con los derechos de la mujer, los derechos del niño, de los trabajadores migrantes, la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, el tema vinculado a la Convención sobre todas las formas de eliminación de discriminación racial, los derechos económicos, sociales y culturales. Son esencialmente los principales mecanismos de los cuales el Perú es parte y que ayudan a que exista una garantía desde los ciudadanos para reclamar al Estado este conjunto de derechos que se encuentran asignados, insisto, en estos principales instrumentos internacionales. Es decir, aquello que el Estado suscrito en el escenario internacional a través de estos diferentes pactos o convenios internacionales son pactos que inmediatamente entregan cobertura a los diferentes ciudadanos y ciudadanas en el Perú. Ahora entremos un poco a hablar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es entonces ya un instrumento jurídico de carácter universal que contribuye al reconocimiento de derechos y libertades fundamentales, que son, digamos, intrínsecas a los diferentes seres humanos, ¿no? Pero sobre todo, estos derechos no son, digamos, no son entregados efectivamente por el reconocimiento vinculado a nuestra naturaleza humana, pero sobre todo porque reconocen que nosotros nacemos con igualdad y dignidad de derechos, ¿no? El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Y esto es sumamente importante porque lo que hace en términos teóricos es colocar, para ponerlo en términos sencillos, es el piso parejo, ¿no? Es decir, tenemos todos igualdad ante la ley, tenemos todos los mismos derechos, pero también es importante reconocer que se tiene que respetar al ser humano desde la perspectiva de su dignidad. Uno de los elementos más importantes de esta declaración es que sostiene que digamos, los derechos humanos deben ser ejercidos por cada una de las personas sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, opinión política, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra índole. De hecho, esta declaración que ha sido, digamos, recogida y discutida en la primera mitad del siglo XX, como ustedes verán, esta parte vinculada a la no discriminación es recogida luego por los diferentes instrumentos nacionales. Y si ustedes pueden observar el artículo del Código Penal, el artículo 323,
van a ver que este artículo recoge casi en su integridad aquello que se considera como discriminación, es decir, cualquier trato diferenciado o injustificado que esté vinculado a algún motivo prohibido por la norma, que tiene que ver con motivos de raza, color, sexo, idioma, posición política, entre otros, y que fue modificado en el año 2017 y que incluía también temas vinculados a la identidad de género. Y eso es importante porque una vez que uno mira la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y cómo nuevas temáticas se van incorporando a, perdón, a, a la normativa o al cuerpo jurídico interno a fin de garantizar derechos a todas las personas, especialmente vinculado a los derechos, al principio de la igualdad y la no discriminación, que es parte o es uno de los pilares fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otro lado, y hay algo que creo que no he comentado, es que desde la perspectiva mucho más teórica de los derechos humanos, lo que vamos a ver es que, y de acuerdo a quienes sean los autores que puedan ustedes recurrir, los derechos humanos se van a entender como en tres generaciones, ¿no? En una primera generación donde van a estar los derechos civiles y políticos, una segunda generación donde se van a encontrar los derechos económicos, sociales y culturales, y una tercera generación donde van a estar todos los derechos vinculados a la justicia, la paz y la solidaridad. Estas tres generaciones de los derechos humanos, que son esencialmente, el primero está más o menos entre el siglo XVIII y el siglo XIX, la segunda generación entre el siglo XIX y el siglo XX, y la tercera generación, vamos a hablar de estos derechos entre el siglo XX y el siglo XXI, que se van a ir insertando en esta lógica de progresividad de los derechos, y que ayuda a comprender un poco cómo se desarrolla la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que esencialmente toma como parte de su cuerpo los derechos de primera y segunda generación, más no tanto los derechos de tercera generación, o por lo menos no en su totalidad, porque ya los derechos humanos de tercera generación estarían hablando de temas más vinculados como al medio ambiente, a la paz, al desarrollo, y estos no se ven con mucha claridad en el instrumento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, sí son desarrollados a través de los diferentes mecanismos que ha construido el derecho internacional de los derechos humanos a fin de ir entregándole mayor cuerpo o mayor claridad o estándares de cumplimiento a los estados en relación a los derechos humanos. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene un conjunto de artículos que podemos considerar como los artículos sustantivos. En ese sentido, los artículos sustantivos están divididos de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener derechos y libertades de orden personal que vamos a encontrar entre el artículo 3 y el artículo 11. Ahí vamos más o menos a encontrar los diferentes derechos y libertades de las personas individuales. Entre los artículos 12 al 17 vamos a ir encontrando derechos del individuo en relación con otros individuos o de las comunidades con las cuales forma parte. Entre los artículos 18 al 21 vamos a encontrar los derechos y libertades de carácter político. Entre los artículos 22 al 27 vamos a encontrar los derechos económicos, sociales y culturales. Y entre los artículos 28 al 30
vamos a encontrar los derechos que señalan los vínculos entre los individuos y la sociedad. Así es como se ha diseñado la Declaración Universal de los Derechos Humanos para mirar, por supuesto, estas libertades que les corresponde a los diferentes seres humanos, los diferentes derechos que vinculan a los diferentes individuos y a los individuos en relación con las colectividades, los temas vinculados a los temas políticos, los sociales, los económicos y los culturales, y con ello más o menos cerramos el círculo de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hasta aquí, digamos, podemos llegar a una primera pausa para reconocer lo siguiente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se convierte en el instrumento jurídico fundamental o en el punto de partida que nos ayuda a entender el conjunto de libertades, el conjunto de garantías que debe presentar los estados para el goce y pleno disfrute de esos derechos y libertades, pero también las primeras nociones sobre situaciones de bienestar que deben tener los diferentes individuos y colectividades, ¿no? Por ejemplo, no solamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla sobre el derecho a la vida, sobre el derecho a la educación, sobre el derecho a la salud, sobre el derecho al empleo y a la libre elección de este, pero también habla de, por ejemplo, de el derecho a horas razonables de trabajo y también al pleno disfrute de un tiempo de descanso, vacaciones. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en todo su articulado, trata de abarcar, como han dicho, estos derechos de primera, segunda y parte de estos derechos de tercera generación. Para complementar, porque digamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de carácter pues declarativa y general al momento de enunciar los diferentes derechos que le asisten a los seres humanos. Los estados deciden, digamos, ingresar a un nuevo escenario en el cual van a profundizar las diferentes medidas y también estándares que van a regir las obligaciones estatales a fin de garantizar el pleno goce y disfrute de los diferentes derechos como el trabajo, la salud, la educación, el agua, la vivienda, la vida digna, la seguridad social, la participación en la vida cultural y política de los diferentes individuos. Por eso nacen dos pactos que nacen en tiempos distintos. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En este caso vamos a hablar un poco de los derechos económicos, sociales y culturales que abarcan todo este universo de derechos que contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que trata a través de este pacto de entregarle mayor cuerpo y mayores orientaciones a los diferentes estados sobre cómo cumplir con su obligación a fin de entregarle a los diferentes individuos la plena garantía de las libertades y el ejercicio de sus derechos. Entonces, estos derechos vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales son fundamentales para garantizar una vida digna, segura y en libertad de cada uno de los individuos.
¿Cuáles son las características de este pacto internacional de los DESC, como se conoce en el argot del derecho internacional de los derechos humanos? Estos derechos son considerados derechos de segunda generación, contienen una carga muy importante sobre la obligación de los estados a fin de garantizar, como se ha dicho en la lámina anterior, la vida digna de las personas. Estos derechos son progresivos y aquí es importante hacer una pausa sobre esta característica de la progresividad, porque lo que dice el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es que existe una obligación manifiesta de los diferentes estados de garantizar los derechos a través del desarrollo de medidas de política o políticas públicas a fin de garantizar los derechos a la educación, al trabajo, a la vida digna, a los diferentes, al derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, entre otros, pero que estos van a ser cumplidos por los diferentes estados en la medida en que los estados tengan las condiciones materiales para poder garantizar estos derechos. ¿Y por qué hay esta salvedad? Porque se reconoce la existencia de un conjunto de estados que tienen un nivel de desarrollo alto, entre comillas, que esto está vinculado esencialmente a las capacidades económicas de estos estados para desplegar un conjunto de esfuerzos para garantizar, por ejemplo, educación que sea gratuita, tanto en la primaria como en la secundaria, de manera universal, que garantice niveles de cobertura, tan igual como en los derechos vinculados a los derechos a la salud, ¿no? Que garantice, digamos, la salud en niveles también de cobertura, de calidad y otras dimensiones del derecho. Entonces los estados reconocen la existencia de diferentes niveles de desarrollo y de capacidad económica de estados que se encontrarían en situación de mayor vulnerabilidad. Y en ese sentido, este instrumento lo que hace es entregar esta característica de progresividad. Claro, esto no rehúye esta idea de la obligación de los estados, insisto, de adoptar un conjunto de medidas que se encaminen a garantizar este conjunto de derechos, ¿no? Sin embargo, como digo, entrega esta idea de progresividad, entendiendo la existencia de desarrollos dispares, ¿no? Por cierto, los diferentes instrumentos de derechos humanos tienen distintos mecanismos que han ido, si bien estos pactos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entregan mayor profundidad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, otros mecanismos de derechos humanos han ido entregando mayor profundidad a estos contenidos. Y, por ejemplo, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asamblea General tiene también este mecanismo para entregar un conjunto, es un mecanismo, o tiene en sí mismo un mecanismo para desarrollar un conjunto de recomendaciones, observaciones generales que ayuden a los estados a comprender más o menos por dónde deben iniciar los procesos para asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de estos derechos. Por otro lado,
el principio de universalidad y progresividad también está vinculado a otro principio, que es el principio de no regresión de los derechos humanos, ¿no? Y esto supone que los estados no pueden bajo ningún concepto retroceder en el conjunto de garantías o de protecciones ya formuladas a través de las diferentes medidas de política pública que han tomado a fin de garantizar los derechos de los seres, de las personas o de los individuos al interior de sus fronteras nacionales. El pacto, por supuesto, también reconoce el derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y a utilizar plena y libremente sus riquezas y sus recursos naturales. Esto es importante porque en un país como el Perú aún existe mucha discusión sobre esta idea de el disfrute o la utilización plena y libre de las riquezas y los recursos naturales. En algún momento les dije que los derechos humanos, si bien son inherentes al ser humano y no son inalienables, pero también hay una característica que está vinculado a que estos derechos no son absolutos, es decir, hay cierta relatividad de los derechos humanos y algunas limitaciones que se pueden establecer. Y este pacto establece algunas de estas limitaciones. Sin embargo, el pacto en su artículo 4 establece que el Estado podrá someter, digamos, los derechos económicos, sociales y culturales únicamente a limitaciones determinadas por ley y solo estas medidas deben ser compatibles con la naturaleza de estos derechos y con el exclusivo objeto de garantizar o promover el bienestar general. En ese sentido, estas limitaciones no deben ser contrarias a la naturaleza de estos derechos, ¿no? Es decir, que las restricciones que se impongan a los mismos no pueden desvirtuarlos, ¿no? O los llene de vacío en su propio contenido y insisto que estas limitaciones a los derechos solamente pueden estar justificadas si es que llevan al bienestar general de la población. Y por supuesto que se encuentre dentro de los marcos o los límites jurídicos y democráticos al interior de los estados nacionales. Por otro lado, todas las restricciones de los derechos reconocidas en el derecho internacional de los derechos humanos están sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos. Por ejemplo, tener una temporalidad establecida con anterioridad, ser proporcionales al problema que se desea combatir y que su restricción no trastoque el objetivo primordial del derecho que se busca limitar. Del mismo modo, podemos afirmar que se debe tener en cuenta de que existen derechos como el derecho a la alimentación, por ejemplo, cuya garantía no puede suspenderse o limitarse bajo ningún motivo. Por otro lado, hay que también señalar que este pacto internacional de los DESC tiene a su vez un protocolo facultativo. Y este protocolo facultativo de los DESC es, por supuesto, otro mecanismo que básicamente establece los diferentes medios por los cuales se pueden presentar denuncias o quejas
que permitan a las personas, a los individuos que hayan sufrido violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, y que no hayan obtenido, digamos, justicia dentro de sus mecanismos nacionales, y los habilitan entonces a través de estos diferentes mecanismos para que puedan formular denuncias ante los órganos de Naciones Unidas, y que en este caso es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cuáles son los derechos que protege este pacto? A la libre determinación, a la no discriminación e igualdad, a los derechos laborales, a la seguridad social, a la vida familiar, a el nivel de vida adecuado, alimentación, vivienda, agua, salud, educación y derechos culturales. Efectivamente, todos estos derechos están contenidos también de una u otra forma en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero como les había manifestado con anterioridad, estos pactos lo que hacen es profundizar en las medidas a fin de orientar de mejor medida a los estados sobre cómo cumplir en mejor medida sus obligaciones. Ahora vamos a ingresar a lo que conocemos como los derechos civiles y políticos. Estos derechos civiles y políticos, y a través de este pacto internacional de los derechos civiles y políticos, se establece todo un conjunto de mecanismos para su protección y garantía. Hay que recordar que los derechos civiles y políticos son entendidos como estos derechos de primera generación, ¿no? Y que ya estaban contenidos desde el siglo XVIII, XIX, que ya se vienen discutiendo en las esferas internacionales y en los estados. Y este pacto entra en vigor en el año 1976. Comprende un preámbulo y 6 partes. Como les había dicho, estos son derechos de primera generación. Aquí también se establece un conjunto de obligaciones de los estados. Estos derechos no son regresivos, son también de carácter universal, pero la principal diferencia con cuando hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, es que estos derechos no son progresivos. Es decir, no existe esta idea de progresividad de los derechos, sino más bien que son de cumplimiento inmediato y efectivo por parte de los estados nacionales. Por otro lado, se puede decir que la literatura más contemporánea sobre el tema consigna un interés sostenido por documentar esta transición desde el ideal común que se proclama dentro de este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y que incluye, por supuesto, las obligaciones que son vinculantes y que son hoy exigibles a todos los estados al interior del mundo. Su adopción, por supuesto, ha estado acompañada también de un protocolo facultativo que dispone los diferentes mecanismos para la emisión de opiniones y de quejas individuales. Y este protocolo no entró en vigor sino hasta el año 91. Y además habría que mencionar que existe un segundo protocolo facultativo
el cual proscribe la pena de muerte al interior de los diferentes estados que al momento ya habían retirado de sus marcos jurídicos nacionales la pena de muerte o la limita a los delitos que son considerados como delitos graves en los diferentes países que no habían, digamos, en algún momento colocado algún tipo de reserva frente a la pena de muerte o que habían limitado, insisto, a delitos entendidos como excesivamente graves. Como les había comentado, este pacto de los derechos civiles y políticos está dividido en 6 partes. La primera se enmarca en el pacto de los derechos de todos los pueblos, a la libre determinación. La segunda parte, que va de los artículos 2 al 5, establece las condiciones generales de aplicación de este pacto internacional de los derechos civiles y políticos. Mira las obligaciones de los estados, la igualdad de género, la suspensión y límite de las obligaciones de los derechos civiles y políticos. La tercera parte, que va aproximadamente del artículo 6 al 27, lista los derechos sustantivos del pacto. La cuarta parte, que va de los artículos 29 al 45, se refiere a los diferentes aspectos institucionales de la vigilancia de este pacto de derechos civiles y políticos, incluyendo el órgano de monitoreo que va a, digamos, a ayudar a mirar el cumplimiento de este pacto. La quinta parte, que va entre los artículos 47 y 46 y 47, mejor dicho, explicita las salvaguardias respecto a la soberanía de los recursos naturales, así como la relación entre obligaciones del pacto de derechos civiles y políticos y otras obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas. Y la última parte, la parte sexta, establece los aspectos mucho más procedimentales vinculados a la firma, la entrada en vigor y las modificaciones. ¿Qué derechos están, digamos, garantizados en este pacto? Entonces, se habla del derecho a la vida, la integridad física, la prohibición del trabajo forzoso, la libertad y las seguridades personales, la prohibición de la prisión arbitraria, la garantía de los habeas corpus, la dignidad de trato en las prisiones, importante, porque las personas privadas de su libertad no han perdido su esencia y su dignidad por la cual deben ser tratadas. En consecuencia, este pacto habla de la dignidad del trato en las prisiones y de las personas privadas de su libertad, por supuesto. La prohibición por deudas civiles, el libre tránsito, el debido proceso, la irretroactividad de la ley penal, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida privada, la libertad de pensamiento, conciencia, religión, la libertad de expresión, la prohibición de la propaganda de guerra, la apología al odio racial, la libertad de reunión, la libertad de asociación, de familia, la libertad de matrimonio, el derecho de los niños, los derechos políticos, la igualdad ante la ley y la protección de las minorías. Son más o menos los derechos que se recogen en este pacto de derechos civiles y políticos y que, como digo, están en articulación o en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y lo que hace este pacto es tratar de profundizar en estos derechos. Y como les había mencionado, las obligaciones de este pacto
de derechos civiles y políticos son obligaciones inmediatas y las medidas de cumplimiento, es decir, los estados deben desarrollar medidas de cumplimiento efectivas a fin de garantizar los derechos que están contenidos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y que son claramente exigibles a los estados. Y como dije, que tiene esta diferencia con el Pacto Internacional de los Derechos económicos, sociales y culturales, que estarían sobre todo sujetos a un conjunto de estándares para garantizar el goce y pleno disfrute de los derechos a la salud, la educación, a la vivienda digna, al empleo digno, entre otros que hemos mencionado en la parte anterior, ¿no? Derechos también como la seguridad social, entendidos luego en el desarrollo que ha hecho la OIT sobre este derecho, el derecho a la seguridad social, entendido como el derecho a la protección social. De hecho, aquí un apunte importante, porque el Perú no es un país que haya desarrollado mecanismos importantes y eficientes para garantizar el derecho a la seguridad social o entendido como la protección social de carácter universal. Entonces, hoy quienes gozan del derecho a la protección social o la seguridad social son aquellas personas que se encuentran casi en dos extremos. El primer extremo es aquellas personas que gozan hoy de un trabajo formal y dependiente, es decir, aquellos que tienen un empleador y que paga un conjunto de impuestos y impuestos patronales y que garantizan derechos a la protección social a los niños, niñas, es decir, hijos de la persona que es el titular del derecho, a pensiones para la incapacidad, de viudez, entre otros que están relacionados al derecho de la protección social. Y luego en el Perú, algunos elementos de este tema vinculado a la protección social están contenidos en algunos de los programas sociales que hoy se tiene gerenciados a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y que entrega cierto nivel de protección a las personas más vulnerables, a los adultos mayores, por ejemplo, a quienes son dependientes y en su vida, ya cuando son adultos mayores, tienen derecho a una pensión. Quienes se encuentran, digamos, desprotegidos son el grupo de personas que no tienen un trabajo dependiente. Entonces, que está parte de este gran grupo de informales y que ha aumentado debido al proceso de pandemia, por ejemplo, y que probablemente en su vejez un número importante de esas personas no tengan derecho, por ejemplo, a una pensión, pero sí aquellos que están se encuentren en mayor nivel de vulnerabilidad y que podrían acceder a un programa como Pensión 65. Entonces, el derecho a la seguridad social y a la protección social es un derecho fundamental para garantizar el bienestar de las personas en el Perú, y es algo que requerimos de mayor reflexión a fin de tener mecanismos que nos ayuden a garantizar el derecho a la seguridad social y a la protección social a fin de garantizar, insisto, el pleno disfrute de un conjunto de derechos que hoy no se encuentran garantizados para la mayor cantidad de peruanos. Gran parte de estos derechos, por supuesto, van a estar garantizados en aquellos estados que han podido consolidar estas ideas de estados de bienestar. Los estados de bienestar europeos son probablemente los mejores ejemplos
de cómo construir sistemas de protección social. Y en América Latina, el ejemplo de Argentina, por ejemplo, uno de los países más cercanos, que sí ha construido todo un andamiaje de un sistema de protección social que ayuda a no solamente a las personas más vulnerables dentro de sus fronteras nacionales. Vamos entonces en avanzar, vamos a avanzar un poco, y yo quisiera probablemente hacer aquí un corte para recibir quizá preguntas o consultas y que los colegas de la institución me ayuden probablemente a recoger un poco de estas preguntas e ir resolviéndolas y hacer probablemente algún diálogo sobre esta primera parte de la intervención, y que hemos hablado un poco de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por supuesto del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que corresponden a esta primera generación de los derechos humanos, y también de el Pacto Internacional de los Derechos del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocidos como los DESC, y que forman parte de esta segunda generación y toma también elementos de la tercera generación de los derechos humanos. En consecuencia, me gustaría quizá resolver o acoger algunas preguntas, dudas o consultas sobre los temas que hemos tratado hasta el momento, a fin de luego pasar ya con una mirada, yo diría, un poco más completa para hablar sobre la evolución del derecho de las personas con discapacidad, y que incluye estos hitos vinculados a la Declaración de las Personas con Retardo Mental, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, el Decenio Mundial de las Personas con Discapacidad. Y antes de entrar, digamos, a mirar esta cronología de eventos, me gustaría hacer un pequeño corte a fin de recibir preguntas, dudas o consultas de lo visto hasta el momento. Buenas noches. Recordarles por favor que si tienen dudas, levantar las manos o por el chat. Sí, doctor, por el chat tenemos un aporte por parte de Yodi Hidalgo que menciona: hoy en día ya se habla de una cuarta degeneración de derechos humanos, cibernética, informática, clonación. Ante ello, ¿qué tiene que ocurrir para que sean reconocidos como una cuarta generación? Muchas gracias. Es una pregunta importante porque de acuerdo a los textos o las diferentes escuelas vinculadas al derecho internacional de los derechos humanos, uno va a poder ir encontrando derechos de cuarta hasta quinta generación, de acuerdo a quiénes sean los autores. Para que estos puedan ser plenamente reconocidos en el marco jurídico internacional, son los estados, a través de los diferentes mecanismos que tiene hoy las Naciones Unidas, quienes deben de colocar sobre la mesa, para ponerlo en términos sencillos, esta temática vinculada a los temas que bien ha mencionado, que están relacionados a los temas de Internet, la ciberseguridad y otros que son parte de las preocupaciones del siglo XXI. Porque efectivamente los derechos de primera, segunda y tercera generación siguen viendo todavía el mundo desde una mirada casi de los siglos
17, 18, 19, 20 prácticamente, pero no se habían avisorado todavía los problemas que nos asisten hoy en el siglo XXI. Hoy, por ejemplo, con los temas vinculados a la pandemia y la necesidad de tomar medidas que promuevan la garantía del derecho a la vida, por ejemplo, las instituciones educativas, digamos las de educación básica, las universidades, desarrollaron un conjunto de mecanismos para la educación a distancia, bajo modalidad virtual, como nos encontramos hoy, pero vemos que en países donde existen desigualdades evidentes, como en el Perú, el Internet se ha convertido en una necesidad básica y fundamental. En consecuencia, necesitamos ya colocar sobre la mesa la necesidad de poner el Internet como un derecho fundamental de los individuos. Y si esto ocurriese en el escenario internacional y si existiese un pacto internacional que pueda hablar sobre todos estos temas considerados en los derechos de cuarta generación, se tienen que discutir también los mecanismos por los cuales los diferentes estados deben garantizar estos derechos a los diferentes individuos y los mecanismos también por los cuales se hace exigible ese derecho a los diferentes estados. En suma, o en conclusión, son los estados quienes deben colocar este tema en la agenda pública internacional a fin de encontrar los mecanismos para que esto pueda discutirse en este escenario. Cuando hagamos este recorrido de lo que ha pasado con el derecho de las personas con discapacidad, entenderemos cómo es que esto se va moviendo y cómo puede tardar en realidad mucho tiempo la definición de estos temas. Aunque es posible que en el momento en el que termine un poco esta pandemia y se hagan las evaluaciones, podamos ingresar en esta discusión en el sistema internacional sobre los derechos de cuarta generación. Siguiente, por favor. Sí, Fernando menciona, se habló del derecho a una pensión digna. ¿Por qué esperar que el trabajador en el sector público tiene que esperar hasta los 70 años? A ver, eso es... la pensión digna está relacionada esencialmente a que los planes previsionales puedan garantizar que las personas reciban al final de su vida laboral una cantidad de dinero que pueda garantizar que estas personas puedan, en primer lugar, cubrir con sus necesidades básicas, garantizar una vida digna de estas personas, pero como hemos dicho, los derechos además se interrelacionan. Y entonces hay derechos que siguen siendo parte de las personas que ya han dejado de tener una vida laboral activa por un término de edad. Como el derecho, por ejemplo, a tener, insisto, una vivienda digna, pero también el derecho a la salud. Todos estos derechos para las personas de la tercera edad tienen que confluir, y el derecho a la pensión tiene que garantizar también que pueda cumplir todo este conjunto de derechos. Y a eso es lo que se refiere cuando se habla de una pensión digna, que pueda ayudar a los pensionistas, a las personas que luego de su vida laboral puedan tener los medios suficientes que garanticen una vida digna. Por otro lado, son los diferentes estados
que determinan a través de su marco legal cuál es el tiempo mínimo que puede realizar una persona para tener una aportación para garantizar su jubilación o este dinero que recibe al final de su vida laboral. ¿Por qué hasta los 70 años? Hay algunos países en los cuales uno puede hacer uso de este derecho a los 60 o los 65 años. Eso es parte de la legislación nacional. Pero ojo, mientras más van pasando los años, las personas vamos mejorando también nuestra calidad de vida y nuestro periodo de vida, si se puede llamar útil, entre comillas, cada vez será más largo, ¿no? En consecuencia, no nos sorprendamos si es que en algunos años la discusión pueda tornarse en que si una persona puede trabajar hasta los 70 o pueda trabajar hasta los 73 o hasta los 75 años. Todas estas discusiones de la edad están también vinculadas con la expectativa de vida. En el Perú, por ejemplo, la expectativa de vida de los varones, de acuerdo a los datos del INEI, están en rango de los 72 a los 76 años, me parece, y de la vida de las mujeres hacia, me parece, sobre los 76 años. En consecuencia, son estos indicadores que también se toman en cuenta a fin de garantizar el momento en el cual uno puede jubilarse. Pero como insisto, mientras más vamos mejorando nuestros estilos de vida, la posibilidad de tener una vida más larga es mayor y probablemente en algunos años la discusión será hasta cuántos años más las personas podamos seguir trabajando. ¿Ya? Sin embargo, nuestra legislación permite hoy en día la jubilación adelantada siempre y cuando uno tenga un mínimo de años de aportación. En el sistema público es alrededor de los 20 años que puedan garantizar el derecho a la jubilación. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos, doctor. Sí. No, perdón, Jody Hidalgo. Por favor, su audio, tiene una pregunta. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Usted ha dicho que los derechos de primera generación, denominados derechos civiles y políticos, no son progresivos, ¿verdad? Correcto. No cumplen esa particularidad que sí la tienen los derechos de segunda generación. Sin embargo, uno de los derechos de primera generación es la igualdad, ¿verdad? Entonces, esta igualdad que se va tornando paulatina, porque si bien es cierto, ya no solo hablamos de raza, de sexo, de idioma, etcétera, ya hablamos de otras formas, ¿no? Como usted lo ha dicho, de otras índoles, ¿verdad? Y tenemos ahora mucho, por lo menos en Perú, ¿no? El tema de sexuales, donde todavía no se le está reconociendo derechos a ese grupo vulnerable, a esa población, que por más pequeña que fuere, ¿no? No se le están reconociendo. Entonces, ¿cómo se denota ahí que no sea progresivo si todavía no se están reconociendo el Estado, no ha implementado los mecanismos, las formas de cómo reconocer también derechos a este tipo de población? De acuerdo, es una excelente pregunta. Lo primero con lo primero que abordaré la respuesta es desde la siguiente perspectiva. Primero hay que recordar que digamos, estos protocolos han sido adoptados entre la década del 60 y el 70. Para ese momento, cuando nosotros hablábamos del derecho de la igualdad y la no discriminación, todavía la discusión era súper restrictiva, vinculada al sexo, raza, religión, idioma, nacionalidad. Y si bien, digamos, a partir de finales de los 60 y los 70, los movimientos feministas, el movimiento LGTBI, esencialmente en los Estados Unidos, empieza a tomar mayor cuerpo y mayor fuerza.
estos temas no son sino hasta entrados ya el siglo XXI que empiezan a discutirse con mayor potencia en el escenario internacional. En consecuencia, también debe ser entendido entonces que, que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos tiene en sí mismo un pequeño desfase, ¿ya? El pequeño desfase está entendido en entender la igualdad sustantiva en este marco restrictivo, pero por otro lado, tiene también otra forma de poder entenderlo, y es que el principio de igualdad y no discriminación entiende que todo ser humano nace libre, igual en dignidad y en derechos. En consecuencia, lo que requieren los estados es tener una nueva interpretación, y especialmente hablando desde el Estado peruano, una nueva interpretación desde la perspectiva y aquí la contradicción que bien se señala, desde la perspectiva de la progresividad de derechos, para entender que existen hoy nuevas situaciones que requieren que la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos requiere de medidas inmediatas que garanticen la igualdad y la no discriminación de un conjunto de sujetos de derecho en la sociedad a las cuales no se les reconoce su derecho a la igualdad y la no discriminación. Es decir, no es que el pacto en términos generales no lo prevea, más bien son los estados que tienen que reinterpretar el pacto a fin de tomar medidas inmediatas que garanticen el derecho a la igualdad y la no discriminación de todos los individuos, es decir, de todos los seres humanos sin distinción alguna. Es ahí, o sea, de hecho, el pacto tiene un conjunto de generalidades que ayudan a no restringir necesariamente los conceptos y más bien a través de los diferentes mecanismos que tiene las Naciones Unidas en este sistema internacional de los derechos humanos, ayuda a reinterpretar las diferentes medidas que tienen que adoptar los estados a fin de garantizar estos derechos y las medidas por los cuales estos derechos se hacen exigibles a los estados. Por ello, lo que tenemos hoy es una tensión entre estos grupos que son considerados por el derecho internacional de los derechos humanos como sujetos de especial protección, tan igual que niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, entre otros. Las personas LGTBIQ+, son también comprendidas por el derecho internacional de los derechos humanos como sujetos de especial protección, pero, insisto, hoy aún en los estados tenemos todavía estas tensiones, esencialmente promovidas por pensamientos mucho más conservadores dentro de la sociedad. Pero hay un principio que no se puede desligar, que es a igual persona, igual derecho. En consecuencia, insisto, es exigible a los estados el desarrollo de mecanismos que garanticen el derecho a la igualdad y no discriminación a un conjunto de sujetos de derecho o sujetos de especial protección, como lo son las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ, e insisto, que es reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos como personas en situación de vulnerabilidad. Bien, doctor, continuamos. Creo que no hay más preguntas. Perfecto. A partir de aquí nos tocaba hablar de un conjunto de instrumentos que están vinculados a los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, para tratar este tema, si bien el derecho de las personas con discapacidad no estaba como, digamos, como parte del temario de este módulo,
yo lo que he hecho en esto más bien es tratar de construir esta línea como se ha ido construyendo el derecho a las personas con discapacidad y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Y creo que es uno de los mejores ejemplos para entender cómo el derecho internacional de los derechos humanos es progresivo y evoluciona. Entonces, el derecho de los derechos humanos de las personas con discapacidad debe ser entendido entonces como un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales que vienen evolucionando desde mediados del siglo XX y que tienen como objeto reconocer los derechos de las personas con discapacidad sin discriminación alguna y que tiene su punto culminante con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ok. Como ustedes van a ver, hay como una línea de progresión que inicia con la Declaración de los Derechos de las Personas con Retraso Mental y va a terminar con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo primero que debería decir es que los estados empiezan a hablar sobre los temas de las personas con discapacidad luego de la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial y la conformación de las Naciones Unidas, lo que nosotros vamos a visualizar es un mundo en el cual se empiezan a observar un conjunto de personas que como producto de la guerra vienen manifestando un conjunto de problemas vinculados a problemas entendidos como problemas mentales, pero también a problemas físicos, a problemas del cuerpo. Y a partir de eso, a mediados del siglo XX, inicia pues estas discusiones sobre cómo debe tratarse a este conjunto de personas que presentan algún tipo de discapacidad. En ese sentido, lo que observamos entonces es que las miradas que tienen los estados para mirar los derechos de las personas con discapacidad en este momento es una mirada con un enfoque completamente médico, pero que además tiene también una mirada tutelar, ¿no? Cuando se habla de la declaración de las personas con retardo mental y la declaración de las... y también en parte en la declaración de las personas impedidas, lo que se observa es esta idea de que siempre estas personas tienen que tener un tutor o una persona que pueda garantizar el conjunto de derechos que dentro de estas declaraciones se entregan a este grupo de personas con discapacidad. De hecho, hasta este momento no son entendidas como personas con discapacidad, sino todavía son entendidas como personas impedidas. No es hasta entrado, digamos, los 80s, a principios de los 80s, en el año 81, digamos, estas discusiones tienen aproximadamente unos 20 años dentro del seno de las Naciones Unidas. Y entre 1980 y 81, se habla sobre la necesidad de generar un programa de acción mundial para los impedidos. ¿Qué es lo que refiere las Naciones Unidas
a través de la creación de un programa de acción mundial, que no solamente se ha visto en el caso de los impedidos. Quienes estuvieron conmigo en un curso anterior donde hablamos sobre los temas de discriminación, creo que tratamos también la evolución de las 3 conferencias mundiales sobre discriminación y los diferentes programas de acción para la lucha contra la discriminación, y quienes estuvieron en ese módulo, en ese taller, podrán recordar un poco. Pero para quienes no estuvieron, este es uno de los mecanismos que tiene las Naciones Unidas cuando entiende que existen situaciones que son de alta preocupación internacional y que los estados deben tomar acción o medidas de política a fin de garantizar el ejercicio de derechos de un conjunto de individuos, pero también, por otro lado, desarrollar un conjunto de mecanismos que contribuyan a resolver un conjunto de problemas que se entienden como problemas públicos y que afectan no solamente a los individuos dentro de sus espacios nacionales, sino también es de escala internacional. En ese contexto, entonces, este programa de acción mundial para los impedidos busca que los diferentes estados tomen conciencia de que dentro de sus estados nacionales existen un conjunto de personas con discapacidad, insisto, en los 80s llamadas como impedidas. En este marco del programa de acción mundial para los impedidos, se genera otro mecanismo, que es un mecanismo también muy utilizado en el seno de las Naciones Unidas, que ayuda a colocar en la discusión internacional o en el debate en la comunidad internacional de un tema en específico. Y entonces se declara en el año 1982 el Año Internacional de los Impedidos. Y en la Organización de Naciones Unidas invita a los estados a desarrollar un conjunto de diálogos, discusiones, para visibilizar el problema de las personas con discapacidad. Ello deriva en este proceso de negociaciones al interior de la Organización de las Naciones Unidas, en la Declaración del Diseño Internacional de los Impedidos, y que va desde el año 1983 al año 1992. Cabe recordar que en el contexto internacional todavía lo que vivíamos era un contexto de Guerra Fría. Y este contexto hace complejo algo que es fundamental en la Organización de las Naciones Unidas, que es la cooperación. Porque si para algo debe servir la Organización de Naciones Unidas, es para encontrar caminos para el diálogo, la concertación, pero sobre todo para la cooperación de los estados, a fin de resolver los principales problemas mundiales vinculados a la seguridad y la paz internacionales, pero también para la búsqueda del bienestar de los diferentes individuos que son parte de las sociedades nacionales. En este contexto, entonces, de Guerra Fría, el diseño internacional de los impedidos no logra, entonces, encontrar mecanismos que ayuden a los estados a tener mayor cooperación entre ellos, a fin de buscar medidas efectivas de solución que garanticen un conjunto de derechos a las personas con discapacidad. Sin embargo, los organismos técnicos de Naciones Unidas, con algunos estados interesados en la materia, logra desarrollar un conjunto de mecanismos
De hecho, cabe resaltar que el Decenio Internacional de los Impedidos tenía como objeto principal el desarrollo de una convención sobre el derecho de los impedidos. Sin embargo, esta, digamos, no es posible durante este periodo. Sin embargo, durante este periodo, lo que sí se puede ver es el desarrollo de algunos otros instrumentos, como las directrices de Tallinn para el desarrollo de los recursos humanos en la esfera de los impedidos. Y lo que hace aquí la Organización de Naciones Unidas a través de sus diferentes órganos técnicos y con la cooperación de algunos estados es mirar qué condiciones son indispensables de generar al interior de los estados a fin de garantizar medidas o acciones de política que puedan desarrollar un conjunto de servicios o de atenciones a las personas impedidas. Hasta aquí, como digo, lo que todavía se ve en el escenario internacional es, por supuesto, una mirada todavía muy médica sobre los derechos de las personas con discapacidad, y en consecuencia lo que se discutía todavía en el ámbito internacional era el conjunto de servicios que los estados deberían brindar a este conjunto de personas a fin de garantizar algo que se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la garantía del derecho a un buen estado de salud físico y mental de las personas, ¿ya? Eso, digamos, pueden el mayor desarrollo de este derecho que se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se encuentra en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en este pacto lo que encuentra uno es un conjunto de estándares. Recuerden que este pacto de los derechos económicos, sociales y culturales desarrolla estas obligaciones de los estados y en consecuencia evidencia este conjunto de estándares vinculados a la calidad, la accesibilidad, la asequibilidad de servicios y de otros medios que deben ser vinculados o vinculantes al Estado a fin de garantizar no solamente el derecho, sino también los mecanismos por los cuales estos derechos, y en específico el derecho a la salud, al buen estado de salud físico y mental, tienen que garantizarse. Por eso digo que todavía en este momento de la historia, en la década de los 80, la mirada todavía era una mirada de garantía del acceso al servicio y cómo los estados deberían brindar ese servicio, y no tanto una mirada de enfoque de derechos de las personas con discapacidad. Casi al finalizar el Decenio Internacional de los Impedidos, frente a esta imposibilidad de los estados de no poder lograr una convención internacional de los impedidos, se desarrolla como producto de este decenio los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental. Como verán, estos principios, insisto, todavía siguen mirando el tema de las personas con discapacidad, no de la interacción de las personas con su entorno y el contexto y cómo este contexto también afecta a las personas con discapacidad, sino que todavía tiene una mirada de responsabilidad sobre el individuo y de responsabilidad
del Estado a fin de garantizar un conjunto de servicios que contribuyan al mejor desarrollo de su vida, al acceso, insisto, de estos servicios. Para luego desarrollar años después las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Y esta es, digamos, esto ya es parte de esta evolución, ya casi a finales de la década de los 90, donde ya hay una mirada o un enfoque mucho más claro sobre los derechos, y como ven, ya para este momento, ya no estamos hablando de personas impedidas, sino más bien estamos hablando de personas con discapacidad. Es decir, durante los 90 lo que tenemos es una mayor discusión y un mayor debate de los temas vinculados a las personas con discapacidad. Pero no es sino hasta el año 2000 o 2001, si la memoria no me falla, en el que el gobierno de México pone en consideración de las Naciones Unidas la necesidad de debatir sobre una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es en aquel momento entonces, bajo la propuesta del gobierno mexicano, que las Naciones Unidas activa todos sus mecanismos de negociación al interior de la organización y que hace que todos los países confluyan en este mecanismo, a fin de debatir sobre la necesidad, por un lado, de contar con una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y a partir de ello iniciaron este conjunto de negociaciones que culminaron ya en el año 2006 con la aprobación en la Asamblea General de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y aquí una de las cosas creo que a rescatar es que a través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad hay un salto cualitativo. Mientras desde los años, fines de los años 60, 70 y los 80 estábamos viendo esta mirada mucho más tutelar sobre las personas con discapacidad y a través de la nomenclatura de impedidos, ya en el final de los 90 y ya en el 2000 empezamos a hablar de las personas con discapacidad, pero los derechos que ellas les asisten. En consecuencia, ya no estamos hablando desde una mirada médica y de los problemas que asisten a esta persona, sino más bien estamos hablando de cómo las personas con discapacidad interactúan con su entorno y cómo los estados tienen que generar un conjunto de mecanismos que garanticen todos los derechos y oportunidades a las personas con discapacidad y que contribuyan al libre desenvolvimiento y al pleno desarrollo al libre desenvolvimiento de su personalidad y al pleno desarrollo de su potencialidad, y por supuesto que garanticen el goce y disfrute de sus derechos humanos en las mismas condiciones que disfrutamos las personas que no somos personas con discapacidad. Es decir, una nueva mirada de cómo interpretar el derecho a la igualdad, al derecho a la no discriminación de las personas con discapacidad. Algunos ejemplos claros que están vinculados a cómo los estados inician o desarrollan diferentes mecanismos para garantizar el derecho a
el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y al goce y al disfrute de los derechos de las personas con discapacidad. Un ejemplo clásico para poder mirar cómo los estados nos hemos ido transformando o hemos ido tomando medidas de política a fin de garantizar, por ejemplo, el derecho a la movilidad. Quienes tienen probablemente de 40 años a más, como yo, podrán recordar quizá que en su infancia las veredas y las calles no estaban diseñadas para que las personas con problemas de movilidad que se movilizaban a través de silla de ruedas o con muletas, estas les eran muy difíciles, ¿no? Porque no existían rampas como hoy. Hoy parte de la norma técnica para la elaboración de pistas y veredas supone que las personas que tienen problemas para su movilidad deben contar, digamos, con este conjunto de medidas físicas, es decir, la eliminación de estas barreras físicas que garanticen su derecho a la movilidad como cualquier persona en la sociedad. Por eso es que hoy todas las esquinas cuentan entonces con estas rampas. Aún falta mucho por seguir implementando medidas, por ejemplo, para las personas que sufren de ceguera, las personas que tienen problemas auditivos, para seguir generando digamos, un conjunto de medidas que garanticen que estas personas, su movilidad en el área urbana sea completamente autónoma, ¿no? Porque lo que se busca con estas medidas o con la garantía de estos derechos es la autonomía de las personas con discapacidad, por un lado, porque si no se garantiza la autonomía, no hay forma de garantizar el pleno goce y disfrute de los derechos, de sus derechos humanos. Y por otro lado, tampoco hay la posibilidad de que estas personas hagan exigible sus derechos al Estado. En consecuencia, hay que garantizar la autonomía de estas personas y también, insisto, la necesidad de desarrollar un conjunto de políticas públicas que ayuden a resolver los principales problemas que afectan a las personas con discapacidad a fin de poder garantizar, aunque esto parezca redundante, el goce pleno de sus derechos humanos. Dos cosas finales. Como verán, en este grupo de hechos y de sucesos hay una evolución o una progresión de lo que conocemos hoy como los derechos de las personas con discapacidad. Y es así como los diferentes derechos de los derechos humanos han ido evolucionando en el tiempo, y la inclusión de estas nuevas generaciones de los derechos humanos probablemente sigan esta misma ruta, en algunos casos probablemente mucho más acortada de lo que ha sucedido con las personas con discapacidad. Digamos, hemos demorado un poco más de 50 años para poder tener una convención que reconozca derechos a las personas con discapacidad, pero esperamos que en esta idea o en esta lógica de progresión de derechos no podamos tomar mucho más tiempo a fin de que los estados puedan garantizar y también hacer exigible un conjunto de derechos, y los derechos, por supuesto, que ya se han mencionado como los derechos de cuarta generación. ¿Qué derechos garantiza la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Y con esto voy terminando. Al igual reconocimiento
como persona ante la ley, el derecho al acceso a la justicia, a la libertad y la seguridad de la persona, a la protección contra tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, protección contra la explotación, la violencia y el abuso, protección de la integridad personal, derecho a vivir de una forma independiente y a ser incluido en la comunidad, a la movilidad personal, a la libertad de expresión y opinión y acceso a la información, al respeto a la privacidad, al respeto del hogar y de la familia, a la educación, a la salud, a la habilitación y rehabilitación, al trabajo y el empleo, el nivel de vida adecuado y protección social, la participación en la vida cultural de las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, y la recopilación de datos estadísticos. Esto es fundamental entonces porque si bien lo que ustedes van a ver, han visto en estas dos láminas, son un conjunto de derechos que probablemente uno los encuentra en otros mecanismos de derechos humanos, en el protocolo, perdón, en el protocolo internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, en la Convención para la eliminación de todas las formas de racismo, en la CEDAW, que está vinculada en la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la Convención de los Derechos del Niño, entre otras, también lo encuentran. Pero como decimos en el argot de el derecho internacional de los derechos humanos, estos derechos, a través de esta convención, se encuentran en clave de derechos de personas con discapacidad. Es decir, lo que hace esta convención es una adecuación de estos derechos de carácter universal a las necesidades que presentan las personas con discapacidad y orienta a los diferentes estados para el acceso a, mejor dicho, orienta a los estados al desarrollo de un conjunto de mecanismos que garanticen el acceso a estos derechos. Por ejemplo, el acceso a la justicia para las personas diversas dentro de las personas con discapacidad, para aquellas personas que tienen, por ejemplo, problemas con discapacidad visual. El acceso a la justicia tiene que tener mecanismos que ayuden a esta persona a acceder a través del braille, por ejemplo, a los diferentes mecanismos dentro del proceso de justicia, o aquellas personas que requieran lenguaje de señas dentro de un, digamos, proceso judicial. Entonces, todas estas cosas son aquellas que van derivando de esta Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, que, insisto, lo que hace es colocar estos derechos que encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los diferentes pactos internacionales sobre la materia, pero que esta vez están colocados en clave de personas con discapacidad y que trata de atender de forma directa los problemas que a estas personas le afectan y que motive a los estados, o mejor dicho, que obligue a los estados a desarrollar un conjunto de mecanismos que garanticen la plena inclusión de las personas con discapacidad bajo el principio de igualdad y no discriminación. A partir de este momento, entonces, hemos culminado con esta parte. Nosotros también teníamos como parte del temario hablar sobre la declaración sobre las personas sordociegas, y lo que diré es que esta declaración de las personas sordociegas no es parte de la discusión de los mecanismos de las Naciones Unidas, pero que sin embargo tiene una relevancia importante porque
a través de las diferentes agrupaciones alrededor del mundo de personas sordociegas que tienen reuniones cada 4 años y que el año 2022 tendrán ya su doceava convención. En la 4ª convención desarrollaron esta declaración de las personas sordociegas, exhortando a los estados a desarrollar también un conjunto de medidas y mecanismos que contribuyan a garantizar el pleno disfrute de los derechos de las personas sordociegas, pero también con una mirada también por parte con un enfoque médico vinculado al desarrollo de un conjunto de servicios y de recursos humanos que pueda atender la particularidad de las personas sordociegas, que como bien dice el articulado de la convención, no son personas sordas que también son ciegas, sino que es más bien una condición especial de personas sordociegas y que requieren también una atención especializada y que los estados deben también tomar en cuenta a fin de garantizar el derecho a el pleno goce de una buena salud física y mental. Como digo, esta declaración de personas sordociegas la he tratado fuera de este esquema porque no pertenece en estricto a aquellas conversaciones que se han debatido en el marco de las Naciones Unidas. A partir de esto, dejo también los micrófonos abiertos o las preguntas a través del chat a fin de ir resolviendo los temas vinculados a las personas con discapacidad o preguntas que puedan englobar el marco general de la exposición de esta noche, que espero haya sido de su completo agrado. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Fernando, consulta, si tenemos en cuenta que en el Perú existe un gran número de personas con capacidades diferentes y estando protegidos al derecho de acceder a la salud, ¿por qué el Estado no prioriza su vacunación contra el COVID-19 teniendo en cuenta su grado de indefensión? Eso es una pregunta importante, cosa que yo también me he hecho. En algunos casos, lo que puedo presumir es que existen criterios epidemiológicos considerados por los especialistas de salud que en muchos de los casos no contienen no solamente a personas con discapacidad, sino también a otros sujetos de especial protección, como por ejemplo a las personas afrodescendientes, quienes tienen un conjunto de comorbilidades como hipertensión arterial, obesidad, problemas coronarios, entre otros, que los hacen más vulnerables a la enfermedad como el COVID y que tampoco han sido considerados como personas a atender en esta primera franja o en esta primera etapa junto con las personas de la primera línea. La verdad es que yo también, bajo este otro ejemplo, sigo sin entender mucho estos criterios epidemiológicos por los cuales han ido separando a las personas en estos 3 grupos. Yo consideraría, tan igual que Fernando, que las personas con discapacidad y también, digamos, tampoco veamos a las personas con discapacidad como un todo uniforme, ¿no? No las universalicemos, ¿no? Dentro de las personas con discapacidad hay que ver también dentro de este grupo de personas quiénes son aquellas que tienen mayor vulnerabilidad a fin de colocarlas primero, digamos, en esta lista, ¿no? Si una de las cosas que no debemos hacer es tratar de universalizar a los sujetos, sino más bien hay que tener como miradas miradas que puedan hacer un mayor zoom, para ponerlo en términos más lúdicos,
que ayuden a identificar quiénes son los sujetos que sufren mayor vulnerabilidad dentro de un grupo vulnerable. Bien, doctor, muchas gracias. Si alguien tuviera otra pregunta, por favor, por el chat o de lo contrario, levantar la manito. Sí, Jody Hidalgo, le voy a activar el audio, por favor. Doctor, me gustaría saber qué opinión le merece a propósito de la sentencia emitida por el Poder Judicial que le permite a la señorita Ana Estrada, ¿no? Decidir sobre su muerte en el momento que ella crea conveniente, ¿verdad? Asistida por un cuerpo médico, personal de la salud, ¿no? Estamos frente a una señorita o un sujeto de derecho que ha venido en una lucha constante, ¿no? Para que se le reconozca poder decidir sobre su muerte, teniendo en cuenta que esta señorita es una persona también discapacitada. Muchas gracias por la pregunta. Hay un tema además que hay que subrayar o colocar con mayor énfasis, es que esta sentencia es específica para este caso y que no podría invocarse para otra solicitud similar, ¿no? Es decir, a partir de ello el Estado no podría generar una política pública vinculada a el derecho que le podría asistir a una persona a la eutanasia. Sin duda alguna, el tema de la eutanasia es un tema controversial, porque aparentemente estaría riñéndose con el derecho a la vida junto con el derecho a la libertad de las personas a poder elegir el momento en el cual debería decidir en poder tener una muerte asistida o no. En lo personal, considero que en el Perú debemos transitar a una discusión mucho más profunda sobre la importancia de, por un lado, garantizar el derecho a, digamos, de las libertades individuales, por un lado, pero también cómo desarrollar de mayor medida en un espacio como el Perú, el derecho a la vida digna, pero por otro lado, el derecho a una muerte digna, que son, digamos, los temas de discusión y que, por cierto, nuevamente en un escenario, es casi imposible eludir, digamos, el escenario político en el cual vivimos, en el cual, en realidad, decir que lo que pasa en el Perú no es algo que solamente está sucediendo en el Perú, sino que está sucediendo en el mundo, ¿no? Las elecciones ya casi no son unas elecciones entre quienes tienen o pretenden entregarnos visiones sobre cómo desarrollar políticas públicas o enfoques de políticas en un sentido o en otro, sino más bien lo que estamos ya discutiendo son más bien miradas culturales, ¿no? Por un lado, miradas conservadoras y por otro lado, miradas mucho más progresistas que discuten precisamente esta progresividad de derechos y esta mirada sobre no solamente la importancia de que el Estado garantice una vida digna de todos los seres humanos, sino también la garantía de una muerte en condiciones de dignidad. Y por ello, en un escenario como en el que vivimos, electoral en el Perú, esta discusión no ha sido una discusión sencilla, que además viene sumada
a otras discusiones como el derecho o la posibilidad del matrimonio igualitario o la posibilidad de la interrupción del embarazo en cualquier momento o en situaciones que restrinja la norma. Todas estas están, digamos, en una corriente mucho más progresista, que además vinculada, digamos, también a esta idea de la progresividad de los derechos y a la profundización de las garantías de las libertades individuales, pero que tienen que estar en consonancia con las ideas o las normas que establece el colectivo, porque si hay algo que suele olvidarse de lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se piensa que esencialmente los derechos y las libertades son esencialmente individuales y que no se mira el colectivo, pero eso no es completamente cierto. Efectivamente tiene un énfasis en la mirada de las libertades individuales, pero también estas libertades son comprendidas en un entorno en el que el individuo las ejerce en un espacio colectivo, y es por eso que los derechos y las libertades individuales no son pues absolutas, no son relativas y que pueden tener ciertas limitaciones y que estas limitaciones solamente pueden ser propuestas por los estados siempre y cuando el objetivo último sea garantizar el bienestar de todas las personas dentro de una sociedad. Y para finalizar, y no sé, creo que tan larga la respuesta es, sí creo que en el Perú requerimos con urgencia discutir estos temas, no desde la perspectiva conservadora y progresista, sino más bien desde la perspectiva de cómo garantizar las libertades y los derechos individuales en armonía con los derechos de carácter colectivo y en armonía con las diferentes normas y valores culturales dentro de la sociedad. Gracias. Bien, doctor, queremos agradecer su participación. A nombre del Centro FOCAP, también se les agradece a todos los participantes por acompañarnos hasta el final, ¿no? Sin más preámbulos, doctor, esperamos contar con usted una vez más. Cualquier cosa me estaríamos comunicando. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Espero que esta intervención haya sido del agrado de cada uno de ustedes y estoy siempre a la orden para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenas noches con todos. Buenas noches.